¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, soy Grace Balcázar y con un gusto enorme de que nos permitan entrar hasta sus hogares. De verdad me encanta poder que nos reciban en sus hogares y poder estar con ustedes en este mes de la amistad. Estamos hablando del valor de la amistad. Acuérdense que donde hay un poblano hay un compromiso y cada mes estamos teniendo diversos compromisos para irnos acordando de algunos valores. En este mes estamos hablando del valor de la amistad. Y bueno, pues cómo no vamos a hablar del valor de la amistad en este mes. O sea que cuiden a sus amigos, sean buenos amigos. Y una vez dicho esto, les presento a mi invitado de honor. Él es Roberto Gual, a quien doy la más cordial bienvenida al Foro de Conciencia. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Grace. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, por venir a regalarnos tu tiempo, tu conocimiento y datos muy interesantes que nos traes. Un gusto estar aquí y por supuesto que el programa de hoy va a estar muy interesante porque es uno de los temas principales que atañen a los seres humanos. Así es. Fíjense que vamos a hablar del miedo a hablar en público y me estaba diciendo Roberto antes de empezar que es el miedo número 1 del ser humano. Yo no sabía que era el miedo número 1 del ser humano y muchas veces estamos expuestos a eso. Fíjate, los niños desde niños están en su salón de clases y no, pues que pase a exponer Juanito y el pobre niño está igual apanicado y aunque se sepa todo perfectamente no lo puede elaborar, ¿no? Así es. Y sí, es el miedo número 1. Curiosamente, el miedo número 2 es a morir. Morir, a tu propia muerte. Sí, de hecho. O sea, no la muerte de tus seres queridos, sino la tuya. Así es. De hecho, hay un comediante en Estados Unidos que hasta bromea al respecto y dice, es el equivalente, o sea, estos dos miedos, a que si tú vas a un velorio, prefieres ser el que está dentro del féretro que el que dé las palabras de despedida. O sea, así de ilógico es. Así de loco. Este miedo, pero bueno, tiene mucho sentido porque es el miedo número 1 y es porque al ser humano no le gusta sentirse expuesto, sentirse desnudo ante los demás. Y cuando estamos hablando en público, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos mostrando tal como somos. Hay muchos mitos por ahí que Así es. Me dan hasta risa porque, por ejemplo, dicen, es que si tú quieres hablar bien en público, debes imaginarte a tu audiencia desnuda. En calzones. Ajá. Sí, yo ya había escuchado eso. Y yo digo, es un muy mal consejo porque no son ellos los que están desnudos. Eres tú. Eres tú, claro. Eres tú. Por supuesto. ¿No? Entonces, no funciona. Hay quienes dicen, practica frente al espejo. Si tú practicas frente al espejo, lo que haces es que pones la atención en ti. Así es. Y cuando estás en un escenario o hablando frente a un grupo, ¿en quién estás pensando? Solo en ti. Y entonces comienzas a pensar, ¿me estaré viendo bien? ¿Me estaré moviendo bien? Por otras cosas, ¿no? En vez de enfocarte en el grupo, porque es para ellos. Que estás hablando, claro. Exactamente. Hay otros mitos que dicen, inicia con una broma. Y yo digo, a menos de que seas un comediante, no lo hagas, porque si tu broma es mala, imagínate. Ya te ponchaste para toda la conferencia. Imagínate empezar con un chistito. Ya perdiste al grupo desde el principio. Claro. Entonces, así hay diferentes mitos que no nos sirven. Y el problema es que nadie nos enseña a hablar en público. Y cuando no sabemos expresarnos bien, cerramos muchas posibilidades. Es obvio, ¿quién va a abrir más posibilidades en su vida social, en su vida laboral? Pues una persona que se sabe expresar bien, a diferencia de alguien que no lo sabe. Pero lamentablemente es un tema al que no se le ha dado el peso que merece o que merece, requiere, claro, ¿no? Porque desde niños se nos debería enseñar. Claro. Y lo dan por hecho. Y peor aún, piensan que hay personas que ya nacen con ese don. Es cierto que hay ciertas personas que se expresan mejor por naturaleza. Sí. Pero el tema de transmitir un mensaje o hablar en público es algo que se puede aprender. Ándale, ahí viene lo interesante. Sí, porque yo creo que a los niños, por ejemplo, que sí son muy expuestos ante su salón de clases y se empieza a hacer una práctica como común y entonces ya sabes que tu compañero está sentado acá, tu amiga por allá atrás y así, y pues como que lo empiezas a dominar. Pero si es muy impactante, imponente para un chavito, pues de repente estar ahí, ¿no? Claro.
Sí, esto desde niños Desde lo vamos niños. aprendiendo, este miedo al ridículo, este Sí. miedo a que nos vean los demás. Y peor Ujú. aún, si una vez te sale mal, el cerebro aprende y a nivel subconsciente empiezas a conectar hablar en público con algo Mal. doloroso. Entonces, Ándale. tal vez en tercero de primaria se rieron de ti Ujú. y ahora ya como persona adulta, cada que vas a hablar en público no sabes qué te está deteniendo y Algo resulta pasa. que es un miedo aprendido de hace muchos años que las cosas no salieron bien y a nivel subconsciente ahora tú tienes esa asociación. Claro, claro, claro. Como trauma, ¿no? Así es, entonces les voy a compartir algunas herramientas con las cuales van a poder, no me gustaría decir vencer ese miedo ni Ujú. eliminarlo, porque el miedo siempre va a estar ahí. Claro. El miedo es lo que nos mantiene humanos, es lo que nos mantiene alertas. Yo tengo la oportunidad de entrenar a diferentes personas para que se paren en escenarios y les digo, el día que dejes de sentir algo, ni te subas al escenario, porque ya no vas a dar lo mejor de ti. Siempre Ándale. debe Sí, estar, preocúpate, ¿no? así es, Fíjate que yo siempre digo, llevo muchos años haciendo el programa Conciencia y otros programas que todos conocimos como Fórmula X y ponle nombre, y siempre, siempre que vamos a entrar, siento esa como vibrita ahí que ya va a empezar. Y nunca me había puesto a pensar que el día que no lo sientas, pues mejor ni le hagas, ¿no? claro, Porque no tienes así como la energía que se requiere para hablar en público, que es muy diferente ante una cámara. Digo, aquí estamos 5 personas aquí en el foro. En público, cuando hay 100, 200, 1000, imagínate, ¿no? que Es otra sabes historia. algo, es muy interesante porque, bueno, he tenido la oportunidad de compartir en diferentes medios Ujú. y me he dado cuenta que hay personas a las cuales les da mucho miedo una cámara Ujú. o les da mucho miedo un micrófono Así en es. radio, Sí, sí, sí. las impacta de una manera, Le impone, ¿no? sí, porque están pensando, seguro me están viendo miles de personas en este momento y entonces empiezan a hacer ideas. Claro. Todo inicia en la cabeza, como Ujú. cualquier otro miedo, comienza en la cabeza. Entonces, ¿qué recomendaciones les podría hacer para manejar ese miedo? No hablemos de vencerlo porque siempre va a estar No ahí. lo vamos a quitar, para nada. Ese miedo es lo que te mantiene alerta, lo que te mantiene dando lo Vivo. mejor de ti. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo lo manejas? Herramienta número 1. A ver. Y esto es algo que le va a sorprender mucho a quienes nos están viendo en este momento. Ser, imagínate una línea que tienes que rellenar y ahí pon tu nombre. En mi caso sería ser Roberto. Esto es mucho más profundo de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Cuando estamos frente a una audiencia, queremos mostrar una versión perfecta de nosotros mismos. Y eso no existe. Queremos aparentar algo que no somos. Queremos mostrarles que no nos equivocamos o que tenemos todas las respuestas y que dominamos el tema. ¿Qué tal? Cuando una persona deja de ser ella misma arriba de un escenario es cuando va a cometer errores. Claro. No debe haber división entre quién eres abajo del escenario y arriba del escenario. Y con escenario puede ser una audiencia muy grande o puede ser tu espacio de trabajo cuando compartes con tu equipo. Claro. A eso podemos llamarle escenario. Escenario, claro, por supuesto. Entonces no debe haber división, porque cuando hay esa división entre quién soy abajo del escenario y quién soy arriba de él, lo que generamos es una tensión muy grande. Y esa tensión lo que hace es que nos pone nerviosos, Claro. nos preocupa. No, pues imagínate estar todo el tiempo pensando cómo debes de ser y dejando de ser tú y además hablar ante la gente, ¿no? Así es. Mucha presión. Y ahí ¿no? es cuando nos equivocamos, porque Claro. queremos aparentar algo que no somos. Sí. Un ejemplo perfecto de lo que estoy compartiendo es cuando sales en una cita romántica y quieres que todo sea perfecto y la terminas regando horrible. O sea, sale todo lo contrario Todo a lo lo que tú contrario a lo habías que planeado. querías, claro. Sí, sí, Y sí. cuando es una cita que no te importa mucho y sales y resulta que va maravillosa. Cierto. Claro, cierto. porque estabas siendo una persona relajada. Y siendo tú mismo. Exactamente. Eras tú y no te importaba, te daba igual y todo salió maravilloso. Pues sí, Claro. porque eras tú. Esta es una de las herramientas que aparentemente son más sencillas. Pero
es la más sencilla, pero es como para la vida, Roberto, porque generalmente cuando tú quieres copiar a alguien, o voy a hacerle así, o voy a ver pláticas de otro para dar mi plática, voy a ver citas románticas en internet, es que hoy ya YouTube nos da todo. Sí, Y no eres tú mismo, no sale. exactamente. No sales. Entonces, yo lo primero que les recomendaría es, cuando eres tú mismo, no tienes miedo a equivocarte. Tú no vas por la calle caminando pensando, ay, ¿qué van a pensar de mí? Claro que Te no. da igual. Sí, sí, Eres sí. tú y dices, pues si les gusta bien y si no, también. No, ni lo piensas. Ni lo piensas. De hecho, ni lo piensas, ¿no? Sí, y esto me lleva a la herramienta número 2. A Ese ver. miedo tan grande y que a veces paraliza a las personas al hablar en público, se da porque están pensando en que la audiencia los va a juzgar. Ujú, es cierto. Y yo cuando tengo la oportunidad de entrenar a personas para que se paren frente a audiencias, les digo, ¿te da miedo que te juzguen? Y generalmente, por regla, dicen sí. Pues sí, sí. O sea, sí. Y yo les digo, pues acostúmbrate, porque la gente lo va a hacer. Cuando tú te paras al claro, frente, pues sí, te están observando tienes, quién sabe cuántos ojos sobre ti. sobre ti. El ser humano, por naturaleza, hace juicios. Se Ujú, nos ha dicho, ujú. no seas juicioso, no hagas juicios de la gente. Pero va contra nuestra naturaleza porque tenemos una parte en nuestro cerebro que es una parte, llamémosle, de la más antigua que hay, Ujú. en la cual estamos en constante búsqueda de amenazas. Por lo tanto, cuando llega una persona, en cuestión de segundos o fracciones de segundo, mi cerebro hace un juicio diciendo, Claro. ¿es una amenaza o no es una amenaza? ¿Es bueno o malo? ¿Me va a tirar mala onda o no? Claro. Sí, porque si la persona entra y te sonríe y te dice buenas tardes, tu cerebro hizo un juicio rápido Claro y que, te relajas. Bueno, ajá. Pero qué tal que la persona trae un saco y trae la mano por acá escondida Sí. y entra, Y te da en miedo. segundos tu cerebro hace el juicio de hay un posible peligro aquí. Claro, claro. Entonces, por naturaleza, el ser humano va a hacer un juicio rápido de la otra persona. Y más cuando estamos frente a una audiencia. Claro. Aquí la cuestión es que no se pregunten si van a hacer juicios de ti o no. Aquí la pregunta es qué tanto te importa. Y ya ¿Qué está. qué te parece si antes de irnos a corte los dejamos ahí? ¿Qué tanto les importa? Ok, Para que se queden. ¿Qué tanto te importa? Porque tiene que ver contigo y no con los demás. Los demás lo van a hacer. Es naturaleza, lo acabas de así explicar. es. Entonces, ¿qué tanto te importa lo que piensen de ti los demás? ¿No? Volvemos. Sí. Esto es conciencia. ¿Cómo manejar el miedo a hablar en público? El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Todos los humanos tenemos este sentimiento en múltiples situaciones a lo largo de nuestra vida, pero hay miedo en una situación muy común, el miedo a hablar en público. Se crea un bloqueo emocional que produce sensación de vulnerabilidad y mucha tensión, no solo física, sino también emocional. Cuando esta sensación es muy fuerte y representa un problema para poder comunicarse, se le denomina glosofobia. Sin embargo, que tengas miedo no significa que padezcas de esta fobia. Ya estamos de regreso aquí en Conciencia. Los dejamos con una pregunta muy interesante con Roberto Gual. Para quienes recién nos sintonizan, estamos platicando acerca de la fobia o del miedo a hablar en público y dejamos, Roberto, ahora sí que en veremos, el que te observan y te juzgan, pero ¿qué tanto te importa a ti? Sí, porque ahí ya tiene que ver con el tema de autoestima. Ahí tiene que ver con cada persona. A algunas personas les afecta demasiado, a otras no tanto. prácticamente no les afecta. O Nada, nada, hay a sí. quien le da igual. Sí. Hay una regla que me encanta, se llama 20-40-60. A ver, ¿cómo es? Y dice esta regla, a los 20 años crees
que todo mundo habla de ti. Ajá. A los 40 años no te importa lo que los demás hablen de ti. Exacto. A los 60 años te das cuenta que nadie había estado hablando de ti. Está genial. A veces Está genial. Sí, nos me sentimos- encanta, me encanta. Nos sentimos muy Muy importante, importantes es y que cierto. la gente está hablando de nosotros y juzgándonos y es como, no, tal vez no eres tan Pues importante. tal vez no es para tanto. Sí, sí, sí. Porque créeme que a las personas les importa más si tienen un ligero dolor de cabeza que tu vida. Así es. Porque seamos Sí, honestos, sí. cada quien está enfocado en lo suyo. Sí. Y sí, hay ciertos críticos allá afuera. Ujú. Y en los grupos, en las audiencias, sí va a haber personas que sean críticos profesionales. Así es. Y debes estar en paz con ello, porque tú no le vas a agradar a toda la gente. En los grupos, cuando tú te paras frente a, sea un grupo pequeño de trabajo o sea una audiencia de 1000 personas, habrá un grupo que ame lo que estás compartiendo. Habrá otro grupo al que le da igual lo que estás compartiendo. Así es. Y habrá otro grupo que va a criticar lo que estás compartiendo. Claro. Siempre hay de todo. Siempre hay de todo. Tú no le vas a agradar al Todo 100% mundo. del Sí, grupo. No. Sería tan ilógico como pensar que las elecciones las gane un candidato por el 100% de los votos. Sí, Sabemos existe. que no No sucede. hay tal cosa. No Porque todos sucede. somos distintos. Ahora sí que cada Así cabeza es. es un mundo, ¿no? Y cuando alguien critica, simplemente esta persona no votaba por ti. ¿Ya? Así de fácil. Ujú. La cuestión es que esto impone mucho a las personas. Así es. ¿Y cómo manejamos ese miedo a que te critiquen? Es comprendiendo a esos críticos. Crítico número 1, aquel que no sabe de qué estás hablando y de todas maneras te va a criticar. Crítico número 2, es una persona sin resultados y como no los tiene y le da envidia de que tú los tengas, entonces Te critica, también te va a criticar. ataca, ¿no? Crítico número 3, aquellas personas que se sienten más pisando a otros o haciendo menos a otros. Es Claro. su forma de sentir seguridad y entonces también te van a criticar. No nacimos para encajar, nacimos para sobresalir. Ay, me encanta Cuando esa frase. comprendemos Oye. eso, Te voy a tuitear. No nacimos para encajar, nacimos para sobresalir. Está sí, precioso. y vamos a sumarle otra parte, Sí. que es, eres el resultado o fuiste el resultado de una probabilidad entre 300 millones. Sí, eso está Tú impresionante. dime quién está el día de hoy aquí. Tú. Tú, Quiere decir claro. que no naciste para encajar, naciste para sobresalir. Pero son esos críticos los que hacen que la gente tenga miedo. Sí, Pero cuando los ves allá afuera, te das cuenta que son personas generalmente insatisfechas, son personas Sí. sin resultados, son personas que ¿para qué le quieres caer bien a alguien así? como para qué, ¿verdad? Hay una frase que me encanta. Sería un poco grosero decírsela a alguien, Ujú. pero sí la puedes pensar. Y es, cuando alguien te critica, piensas, ¿qué logro tan grande has tenido tú que te califica como juez para venir a decirme lo que puedo o no puedo lograr? ¿Qué tal, eh? Y ¿Qué generalmente, tal? ¿sabes cuál es la respuesta? Ninguno. Ningún logro. Ninguno. Porque las personas exitosas están muy ocupadas teniendo logros propios. No tienen tiempo para estar criticando gente. A los demás, exactamente. Cuando lo ves desde ese punto, Claro. entonces te da igual pararte frente a los grupos y que haya por ahí algunos críticos. Por Porque supuesto. entonces te das cuenta que el tema es de ellos, no No tuyo. tuyo. Lo Nada que ver están diciendo tiene más que ver con ellos que que contigo. Sí. Cuando te liberas de esa necesidad de querer agradarle a todos, entonces puedes ser tú mismo y simplemente compartir tu mensaje. Porque aquí hay algo importante que debo decirles. Gran parte del miedo en un escenario también viene cuando una persona confunde ser el mensaje con ser el mensajero. ¿A qué me refiero? Ninguno de nosotros somos el mensaje. A menos de No. que seas un Gandhi, entonces eres el mensaje. Claro. Tú solo eres un mensajero. Eres un mensajero que va a compartirle una información a la gente, nada Claro. más. Creo que ese valor de la humildad de decir, yo solo te regalo algo que yo sé o que yo tuve la oportunidad de vivir, es maravilloso, porque te libera de decir, pues, no es cosa mía, ¿no?
por supuesto. Me encanta cómo Y eso me lo lleva planteas. a un punto súper importante, lo que acabas de comentar, la humildad. Ujú, claro. Hoy en día estamos cansados de ver personas arrogantes en los escenarios. Son aquellas personas que yo les llamo las divas. Sea hombre o mujer, yo les llamo las divas. Sí, claro. Y son aquellos que piensan que por estar en un escenario son más que la audiencia. Y eso es el peor primer error. error Sí, que pueden claro. cometer. Porque hoy en día la gente está llena de información. Totalmente. Solo basta con que tomes tu teléfono y revises algo y digas, Y no sale. es cierto lo que está diciendo el que está al frente. Claro. Así Sí, de sí. rápido, ¿eh? Así Pueden- de rápido, sí. Si tú te mantienes en la arrogancia, Ujú. pensando en que eres más que el grupo por estar ahí, el grupo te va a comer. Por eso queremos ver gente real, gente genuina, porque de arrogantes ya estamos llenos. Hace 30 años era muy común que quienes hablaban en público se mostraban como Como distantes, arrogantes. ¿no? Como muy distantes de la sí, gente. como Sí. Muy lejos, inalcanzables. inalcanzables, así es. Cuando tú haces eso frente a un grupo, sucede una de dos cosas. Las personas que tienen autoestima piensan, ¿qué se cree este ¿Qué tipo? onda con este? Sí. O sea, ¿qué se cree? Ya me cayó mal. Las personas que no tienen autoestima dicen, eso es posible para él o ella, no para No, mí. para mí. Él es Total. como inalcanzable. Ahí poner ojo en nosotros cómo reaccionamos ante un conferencista o ante, ¿no? Porque aquí Sí. esto es un tipsazo que nos lo estás regalando, ahora sí que por añadidura. Y en Roberto. cualquiera de los dos casos, no estás cumpliendo con tu labor, que es agregarle transmitir. valor a tu audiencia. Claro, transmitir algo. No le estás transmitiendo a ninguno de los dos, estás fallando y estás cegado por tu propia arrogancia. ¿Qué es lo que sí funciona? Ujú. Lo que sí funciona es cuando una persona es genuina, una persona la ves en el escenario y es la misma que ves abajo, conectamos con esas personas. La audiencia se conecta. Es más, cuando tú eres humilde y genuino arriba de un escenario, como no quieres demostrar nada, puede haber incluso personas que no estén de acuerdo con lo que tú estás compartiendo, pero aún así les caes bien. Claro. Y dicen, Sí, no voy con lo que está diciendo, pero pero pues esta persona sí me late, ¿no? Es No, bueno lo que aparte está haciendo. Es diferente, claro. Que es muy diferente el no estar de acuerdo con esa persona o pelearte con ella, porque a veces lo tenemos confundido. No es que este fue el que dijo. Bueno, pero pues él te cae bien, aunque dijo algo que en lo que tú no estás de acuerdo. ¿no? claro, por eso cuando te muestras humilde, Claro. hasta te puedes equivocar y no hay tanto No hay problema. tanta bronca. Mira, Sí, ¿no? yo les digo, cuando entreno a personas para pararse en un escenario, les digo, tú sabes que estás haciendo un buen trabajo Ujú. cuando sale el típico detractor, que siempre hay en los grupos, Siempre hay uno o dos. brinca el detractor Ajá. y el grupo lo voltea a ver como, ¿por qué está diciendo ¿Qué te eso? pasa? Sí, sí. Tienes al grupo de tu lado. Les digo, sabes que estás haciendo un mal trabajo cuando brinca el detractor Y y, todo, el grupo sí. hace como, y te voltea a ver así como, a ver, respóndele. Estás haciendo un mal trabajo. Abusados, porque ahí hay señales, Sí. ¿no? Hay Queremos ver humildad arriba del escenario. Totalmente. Queremos ver gente genuina. No tengas miedo a equivocarte siempre y cuando te mantengas en la humildad. Porque Me si lo encanta. haces desde la arrogancia y te equivocas, el grupo te va a comer, te va a Por despedazar. supuesto. O sea, Por a mí supuesto. me ha tocado ver cómo abuchean a una persona, cómo le aplauden para que ya se calle, porque se echó al grupo encima. Claro. Eso sucede con la arrogancia. ¿Qué tal? Nos vamos a quedar de tarea para este corte ese pensamiento, porque sí, a veces por sentirnos menos o tener tanto miedo, creemos que esta actitud así como decía Roberto, como arrogante, nos va a ayudar y todo lo contrario. Es totalmente destructora de alguien que quiera ganarse al grupo y hablar en público, ¿no? Así es. Vamos a corte, estamos en Conciencia. Sigan con nosotros, por favor.
¿Cuántas veces te has puesto nervioso al momento de hablar frente a un grupo o una muchedumbre? Puede que seas de los pocos que no tienen problemas al momento de hablar en público, pero lo más seguro es que pertenezcas al alto porcentaje que sí se pone nervioso, ya que el número de personas que experimentan este tipo de temor representa cifras superiores frente a otro tipo de miedos. Por ejemplo, el miedo a morir, que es bastante común. En un estudio de la Universidad de California, se obtuvo que hasta el 75% de los individuos tiene miedo a expresarse delante de los demás. Estamos ya de regreso con ustedes en Conciencia. Tengo algunas preguntas, Roberto, acerca de el tipo de comunicación, de lo nerviosos que podemos estar al ponernos en público, pero creo que hay algo que no podemos dejar pasar, que es el hecho de lograr comunicar lo que queremos. Porque a lo mejor yo no me pongo nerviosa al pararme en público y les quiero decir, no sé, coman sanamente, y los otros entendieron que coman papas y chocolates, ¿no? Entonces, creo que hay algo muy interesante aquí. Dice Liz Romero que qué hacer para que no se me vaya la voz a la hora de hablar. Fíjate, estamos como tan inmersos en esos temas que el mensaje, ¿qué onda, no? Como tú dices, somos mensajeros. Entonces, ¿cómo ser un buen mensajero? Pedro dice que qué es lo mejor que puedes hacer cuando te equivocas. Laura dice que si eres una persona introvertida, influye, si eres introvertido o extrovertido, a la hora de hablar en público. Y después de haber practicado y estudiado suficiente el tema, que si descansas, nos dice Tania, descansas y lo dejas como que llegue, y que si existen ejercicios para dejar de tener pánico escénico. Ok, a ver, voy a por contestar la mayor cantidad de preguntas. ¿Cómo le haces para que no se te vaya la voz? Principalmente de dos maneras. Una es sabiendo respirar. Y esto es una respiración que se le llama diafragmática. Es una respiración acá abajo, no superficial. Es respirar profundo. Y la otra es tomar agua, porque cuando estamos hablando nos estamos deshidratando. Claro. Y las cuerdas que constantemente están en choque, cuando se deshidratan es cuando se nos va la voz. Claro. Y entonces las personas toman agua y ya es demasiado tarde, porque esa agua que están tomando, el cuerpo lo que hace es mandarla a los órganos vitales primero, y ya por último a las cuerdas, que no es como tan vital para sobrevivir. Claro. Por eso debes mantenerte hidratándote constantemente. Claro. Antes de dar una conferencia, y también durante, no pasa nada si tomas agua durante. No. Hay personas que creen que tienen que hablar todo el tiempo. Así como de corrido, ¿no? Claro. Aprender a hacer pausas, porque ese es uno de los grandes errores que se cometen. No hacer pausas. No sabemos hacer la pausa. No respetamos los puntos y las comas. Y cuando haces un punto o una coma en una conferencia, aprovechas ¿para qué? Para respirar. Claro. Respiras y no pasó absolutamente nada. El grupo no va a decir, oye, acaba de respirar, tienes que hablar de corrido. No van a hacer eso. Para nada. Sí, no. Pero lo que sucede es que cuando aparece el miedo, tenemos la tendencia a hablar más rápido. Y hablamos más rápido y entonces dejamos de respirar, y al dejar de respirar comenzamos a perder la voz y nos ponemos más nerviosos y se convierte en un círculo vicioso. Voy a responder varias preguntas compartiéndoles qué es lo que hago yo desde antes de subirme a un escenario. A ver, o desde antes de hablar frente a un grupo. Número 1. En una ocasión me encontré un libro cuyo título era Cómo ser el mejor en lo que quieras. Al abrir ese libro me di cuenta que solo tenía una hoja, y en esa hoja había una sola palabra: práctica. La forma en la cual tú vas a desenvolverte mejor frente a un grupo es pura práctica. Cuando ves a una persona desenvolviéndose de una manera increíble, esta persona no es la primera vez que se para ahí. Claro. Entonces, la práctica, es decir, revisar qué es lo que vas a compartir. Nada de improvisar. Es prepararte. Sí, claro. Y cuando llega el momento de la presentación, ¿qué es lo que haces? Tú te preparas desde antes. ¿Y cómo lo haces? Con tu fisiología, es decir, con tu cuerpo. Se hizo un estudio en el cual se determinó que cuando una persona está esperando una entrevista de trabajo y está en una postura así como vamos a llamarle debilitante, o está así, sí,
en solo 2 minutos en esa postura, suben los niveles de cortisol, que es Ajá. la hormona del estrés, y bajan los niveles de testosterona, Ujú, que llamémosle la hormona de la acción. claro. Y las mujeres también tienen testosterona, aunque el hombre supuesto. tiene en Tiene mayor más, cantidad. claro. Sí. Cuando una persona está esperando esa misma entrevista, pero está en una postura de seguridad, o está normal. quien se sienta así, o está parado con las manos así, Ajá. en solo 2 minutos en esa postura, lo que sucede es que bajan los niveles de cortisol y sube la testosterona. En otras palabras, estamos listos para la acción. Claro. Lo peor Estás que tú preparado. puedes hacer antes de hablar frente a un grupo es estar sentada. O Claro, es estar, hay que estar- así, preocupándote y con una postura debilitante. Lo mejor que puedes hacer Estar es con fuerza. pararte, caminar erguida, respirar profundo, estar dando vueltas porque estás preparando a tu cuerpo para Ujú. la acción. Y también te puedes estar diciendo cosas como lo voy a hacer excelente y les va a encantar Claro, lo que voy a esto dar. Es básico. Te empiezas a preparar. Claro. Porque si te subes a ese escenario sin esta preparación previa, Uf, doblemente difícil, ¿no? es muy difícil. Oye, yo sé que a ti te gusta Anthony Robbins. Yo vi un documental de él en donde tiene como un mini tumbling en su casa y da unos brincos antes de salir a los escenarios. Sí, Sí, porque como que se activa. activa su sistema nervioso, activa su fisiología. Exacto. Y arriba de un escenario tiene mucho que ver cómo estás utilizando tu sistema nervioso. Por Lo estás supuesto. utilizando desde el miedo o desde la seguridad. Claro. Pero les voy a decir algo que a muchas personas estoy seguro va a sorprender. A ver. He tenido la oportunidad de hablar frente a todo tipo de audiencias, he estado en congresos internacionales, en un foro mundial, he hablado frente a miles de personas. ¿Qué pensarían si les digo qué está sintiendo una persona que justo antes de subirse al escenario se le ponen frías las manos, se le acelera el corazón, Uy, no. cambia su respiración, siente como calambres en la espalda? No, se la va a pasar muy mal. ¿Qué está sintiendo esta persona? Mucho miedo, ¿no? ¿Y qué pensarías si te digo que yo soy esa persona? ¿Cómo? ¿De verdad? He tenido la oportunidad de No me pararme digas. frente a todo tipo de audiencias y eso es lo que siento. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que para mí eso no es miedo. Para mí es señal de que estoy lleno de adrenalina y que mi cuerpo está ahí listo vas. para la acción. Ándale. Cuando siento eso es como, estoy listo. Vamos, Y vamos. doy el paso hacia el escenario. Pero ¿qué sucede si una persona siente lo mismo y dice, ay, miedo! es pánico escénico? Exacto. Se va a equivocar allá arriba. Todo Sí. depende de cómo lo etiquetes. Wow. Porque Para si- quien preguntó del pánico escénico, aquí está la respuesta. cómo lo estás etiquetando. Porque si Sí, te sí, digo, sí. a ver, ¿cómo se siente el pánico escénico? Es probable que me digas, se acelera el corazón, cambia la Claro. respiración, sientes como calambre, se te enfrían las manos, claro. etcétera. Y si te pregunto, ¿cómo se sienten las mariposas? Cuando una persona te gusta mucho y sientes maripositas. Claro, ¿Qué claro. sientes físicamente? Manos frías, se acelera el Igualito. corazón. Es lo mismo. Idéntico. Y entonces yo Ay, diría, sí. por fin, ¿es miedo o son mariposas? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Todo A ver. depende de cómo lo estás etiquetando. Por eso cuando vas a hablar frente a una audiencia, asegúrate de etiquetar lo que estás sintiendo de una manera Como positiva. positivo. Porque si lo etiquetas de una manera negativa, no te va a ir bien arriba de ese escenario. Seguro no. Eso es como lo que dice Shakespeare, ¿no? Que no es lo bueno ni lo malo, sino el sentido que nosotros le damos. Exactamente. ¿Cómo lo etiquetas? Entonces, esa es una excelente herramienta para quien preguntó. Excelente. Sí, cómo- sí, sí. Pánico escénico. Qué buena onda estás sintiéndolo. Señal de que estás vivo o viva. Señal de que te vas a parar frente a mucha gente. Pues es normal que te pase eso. Así ¿no? es. Y hicieron una pregunta también por ahí que decía de si soy, no recuerdo bien, pero era como que si soy introvertida. Ah, una sí, que chica si preguntaba. afecta. Preguntaba una chica que si afecta a la hora de pararte en el escenario si eres introvertido o extrovertido. Si tiene que ver con el éxito que tengas en el escenario. Ok, aquí no hay reglas. Arriba de un escenario no hay reglas. Yo he tenido la oportunidad de ver a muchas personas desenvolviéndose en un escenario y cada quien tiene su estilo. Cada quien es distinto. Hay quienes son muy extrovertidos y hacen, es todo un show cuando se Claro. paran en el escenario. Y hay otras personas que son mucho más ecuánimes, Ujú.
pero comparten un mensaje poderoso. Claro. Y eso Dentro de esa marca la sobriedad, diferencia. que puede ser alguien introvertido y pues da el mensaje correcto, ¿no? Así es. Por ejemplo, hablando de coaches, Ujú. mencionabas a Tony Robbins. Sí, me Ves a encanta. Tony Robbins en un escenario y es como un concierto de Sí, rock sí, allá arriba, totalmente. lo que hace. Sí, sí. Tuve la oportunidad de estudiar con uno de los mejores coaches del mundo, Rafael Echeverría. Y lo ves en un escenario y es una persona tan ecuánime. Totalmente sobrio. Es filósofo él y hablando Wow. de una manera y compartiendo temas de filosofía Ujú. tan profundos. Muy tranquilo, Y entonces tengo las dos referencias. por supuesto, sí. Y digo, ¿sabes qué? Cada quien tiene su Cada estilo. quien tiene su estilo y les funciona igual porque lo hacen, ahora sí que, número uno, desde el corazón, porque tú dijiste, y le llamo desde el corazón a lo que dijo Roberto al inicio, ser tú mismo, ¿no? Sí. Sí, ser tú mismo, porque también sabes algo, las personas quieren ver nuestro corazón y nuestro espíritu. Yo creo que sí. No quieren ver nuestros títulos. Sí, Porque hay no, gente llena de títulos, que pero no transmite mucho. no transmite. Y Claro. hay otras personas que no tienen ningún título y ¿Qué tal? han aprendido de manera empírica y transmiten unos mensajes tan profundos. Sí. Entonces, cerrando con esa pregunta, lo único que diría es, ten un estilo propio, porque eso es lo que te hace diferente a los demás. Ama tu estilo, solo asegúrate de que lo que estás compartiendo le agregue valor a las personas. Si tú les estás agregando valor, a ellos no les importa mucho si lo Tu haces estilo. de una manera ecuánime, si Sí, lo no. haces con mucho show, siempre y cuando les agregues valor. Eso buscan las audiencias. Wow, me encanta. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vuelvo con ustedes. Esto es Conciencia. Te preguntarás, ¿por qué nos traicionan los nervios? Bajo el efecto del exceso de nerviosismo, la persona no tiene la misma claridad para pensar que cuando está tranquila, lo que se traduce en la dificultad para ejecutar la tarea, al experimentar algunos síntomas físicos como sudoración, temblor, visión borrosa, mareos, taquicardia, respiración y voz entrecortadas, tensión muscular, así como psicológicos, bloqueo mental, lapsus de memoria, disminución del rendimiento intelectual, pérdida de concentración y atención. La razón principal es la falta de aceptación y confianza en uno mismo, a lo que le sumamos que nos han educado para pasar desapercibidos, y aquí mismo se encuentra la solución: trabajar en nuestro amor propio. Ya estamos de regreso aquí en Conciencia. Me encanta, Roberto, lo que nos dices acerca de cambiar el sentimiento o lo que se siente físicamente, esos nervios, y ponerlos a positivo. Creo que algunas personas lo hacemos de forma inconsciente. Yo te comentaba hace rato que cuando estoy ante las cámaras siempre llego y siento ese nervio, pero es algo que me agrada, me gusta porque me remite a algo que me encanta hacer, que es conducir el programa, ¿no? Entonces, creo que eso se me dio de forma natural y estuvo bien. Pero ¿qué pasa si desde la primera vez tu nervio se pone a tope, ¿no? Claro, al principio eso va a suceder. Puede suceder. Y como mencionaba hace unos momentos, Ujú. es cuestión de práctica. Aquí de lo que se trata es de tomar todas las oportunidades posibles para pararte frente a un grupo. En vez de evadirlo, en vez de decir, no, yo no soy el tipo de persona que sepa hablar en público. Cuando alguien dice eso, yo le digo, ¿en serio? ¿Cuándo lo decidiste? ¿Cómo sabes? Ay, Tú no naciste así. sí, no, No, claro. no nació el bebé y le dijeron, ay, señora, su hijo no viene puede hablar en público. con miedo a hablar en público. No, eso no pasó. En algún momento tú lo aprendiste. Claro. Y así como lo aprendiste, puedes aprender algo diferente. ¿Y qué puedes hacer? Estoy dando algunas herramientas Claro. para manejarlo, Ujú. pero a fin de cuentas es la práctica lo que te va a ir apoyando. Hay un ciclo que se llama confianza-competencia. Quiere decir, entre más hago, más confianza tengo. Ujú. Y entre más confianza tengo, más competencia adquiero. Y a Ujú. mayor competencia,
mayor confianza, y a mayor confianza, mayor competencia, es y se hace un círculo ciclo. virtuoso, ¿no? Pero para llegar a esa confianza y competencia, para iniciar ese ciclo, se requiere una cosa: acción. Acción, exacto. En África, todos los días se despierta una gacela, sabe que tiene que ser más rápida que el león o va a morir. En África, todos los días se despierta un león, sabe que tiene que ser más rápido que la gacela o va a morir de hambre. ¿Qué más da si eres un león o una gacela? Cuando amanezca, más vale que te pongas a correr. Aquí, Guau, de sí lo es que se cierto. trata es de que no esperes a que sea perfecto tu discurso para pararte Para frente darlo. a un grupo. Claro. No esperes eso, porque la perfección a lo único que nos lleva es a la inacción. Una persona perfeccionista termina no haciendo nada. Claro, porque nada está bien, nada está totalmente perfecto, ¿no? La única forma de mejorar algo es haciéndolo. Y Claro. al principio vas a hablar y te vas a equivocar, la vas a regar, vas a Por cometer supuesto. unas fallas. Y de hecho hacían una pregunta también sobre eso. ¿Qué hacer si te equivocas? Ah, si te equivocas en el escenario. ¿Sabes yo qué hago cuando me equivoco? Y me he equivocado infinidad Muchas de veces. Claro. No le doy poder al haberme equivocado, no me enfoco en eso, no les digo, ay, perdón, ay. ¿Sabes qué? Soy humano y me equivoco y simplemente sigo. Sí, Porque cuando por tú no supuesto. le das mucho poder a que te equivocaste, el grupo tampoco le va a dar poder. Pero si tú te empiezas a poner tensa porque te Claro. equivocaste, ahí sí el grupo va a reaccionar. Y si tú te manejas desde la humildad, lo que hace el grupo es que hasta te apoyas si te equivocas. Claro. Sí, Cuando sí, sí, vemos una es persona ciertísimo. que está compartiendo su corazón, que está siendo genuina y la riega allá arriba, como te cae bien, hasta si Hasta puedes le lo ayudas. apoyas. Sí, claro. O le soplas, ¿qué es? Sí, 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 claro, por supuesto. Y todo eso tiene que ver con la humildad, lo que mencionábamos hace un rato. Sí, me encanta eso. Ser yo mismo. Porque cuando eres tú mismo no hay manera de que te equivoques. Y si te No hay equivocas, manera. no pasa absolutamente nada. Nadie ha muerto por hablar en público. Nadie ha muerto. O sea, no pasa eso. Sí, no, eso me encanta porque creo que nos pasa también a los conductores cuando estamos en un programa en vivo y decimos algo que no, pues ni modo, perdón, no quise decir eso y le sigues. Mira, la gente olvida y perdona rápido. Es cierto. Si la riegas hoy, tal vez en un mes ya ni se Ya ni se acuerdan. acuerdan. Oye, ¿te acuerdas que se equivocó y dicen qué? ¿De qué me Sí, hablas? ¿de qué se equivocó? Claro. Pero sí, sí. nosotros somos los que seguimos Dándole. dando así y sabes, a la gente no le importa tanto. No, eso me encanta porque nos remite a cómo inició este programa. No somos tan importantes. Así y te es. podrán decir, ¿cómo no voy a ser del importante si me voy a parar en un escenario ante 100, 200 mil, los que sean? Pues aún así, no somos tan importantes porque la persona va a recibir lo que va a recibir dependiendo de ellos mismos. Claro. ¿no? Y siempre hay una próxima vez. Siempre hay una Te puedes próxima. equivocar hoy, ¿sabes? Hay una próxima vez. Y te Exacto. puedes equivocar, hay una próxima vez. Y entre más sigas regresando, más experiencia adquieres. Por supuesto. Dicen por ahí que el buen guerrero no es el que siempre vence, sino aquel que no tiene miedo a volverse a subir a su caballo después de ser derrotado. Ay, qué bonito está eso. Me Es encanta. seguir apareciendo. 80% del éxito está en simplemente aparecer. Esta es la parte, digamos, de manejo de grupo. Ujú, Pero hay otra parte también muy importante que tiene que ver con la estructura. ujú. ¿Cómo estructuras la información que vas a dar? Y para eso es muy sencillo. Te haces una pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que este grupo se vaya feliz? Que salgan por Ah, la puerta guau. felices. Sí, Y entonces respondes, tendrían que aprender tal cosa. Ok, basas tu conferencia en eso. Y la forma más rápida de hacer una conferencia, pártela en cuatro partes. Introducción, ujú. la segunda y tercera parte es como la esencia, y la última parte puede ser el cierre, Ujú. puede ser una historia, puede ser una metáfora, puede ser una despedida. Cuando tú lo partes de esa manera, lo que tienes es claridad. Y la claridad Claro. es poder. Y además ellos van a aprender más fácil si tienes esa estructura Como ese orden. que si no la tienes. Porque hay personas que creen que por saber mucho del tema no tienen estructura y entonces Y lo empiezan a dicen hablar todo así revuelto. Sí, no. y dicen, estuvo profundo, pero no entendí nada. Exacto. Entonces, la estructura. La es- estructura.
y ya ahí nos vamos a quedar en la estructura. ¿Tú crees que ya se nos terminó el programa, caray? ¡Qué coraje! Se va rápido, Se como va siempre. muy rápido, como siempre. De verdad te agradezco mucho tu presencia aquí. Gracias a ti, gracias Grace. por estar aquí, gracias por venir a compartir. Queremos que vuelvas a venir, por favor, Claro mi que sí, querido con Roberto. mucho gusto. Y muchísimas gracias a todos ustedes por vernos desde donde estén. Soy Grace Balcázar y los espero en la próxima emisión de Conciencia.